la canción y por esa linda voz, ¿no? Bueno, realmente desde que me dijo Pablito, me preguntó cuál es el tema, estuve dando vueltas de mi mente y bueno, le oré mucho para que Dios pueda mostrarme algo primero y también así poder compartirlo y que este sábado sea enriquecedor. Les voy a pasar unas diapositivas, entonces antes de comenzar, me gustaría también dar gracias por esta semana, realmente que ha sido de mucha bendición. Hemos tenido con los jóvenes, han predicado, realmente ha sido de mucho regocijo ver cómo personas que son nuevas en la palabra, en esta comunidad cristiana, pues ahora están predicando y lo hacen con un desdén realmente que da gusto, ¿no? Vemos cómo Dios tiene ese poder de transformar. Me gustaría también dar enhorabuena a Vladi que cumple años, ¿no? Les voy a pedir que se levante Vladi, por favor. Felicidades, Vladi. Bueno, lo menciono esto porque realmente Vladi hemos compartido en casa, así estaba haciendo prácticas con Israel y bueno, he visto mucha evolución en él y por eso quería destacarlo, ¿no? Y aparte que hoy cumple ya años, pues digo, veo ese crecimiento y algo que me quedé, los padres de Vladi alguna vez hablaron con Israel y le decían, no, es que mi hijo nunca ha sido mal hijo, ha sido buen hijo, pero dice ahora, digamos, con la decisión que él tomó de convertir su vida, es que ahora es mejor, ¿no? O sea, es admirable, ¿no? Porque dicen, no era un mal hijo, o sea, dicen, era un buen hijo, obediente, o sea, dicen, muy bien, pero dice, él a partir que tomó, digamos, decidió dar su vida a Dios, pues dice, hay más, mejor cambio, o sea, eso realmente es algo que sí me gustaría destacar porque realmente es admirable y realmente es un gusto ver cómo eso puede también motivar a muchos jóvenes, ¿no? Eso, de hecho, a mí me ha motivado mucho. Me va la hermana llorando y me da ganas de llorar. Ok. Bueno, cuando estaba preparando el tema también miré lo que es los himnos, ¿no? Y esta del alabastro, ¿no? Realmente es algo que, o sea, escuchaba y lloraba, ¿no? Y creo que es algo que muestra mucho nuestra realidad, ¿no? Cómo estamos, perdón, cómo estamos, a veces nuestra condición no es la mejor, pero hay una parte que dice, por favor, dice, antes que naciera el sol, formaste de polvo mi vida, mi alma por ti fue elevada. Y claro, antes de escuchar la canción, claro, cuando escuchamos de la historia del alfarero, nos lleva, digo, a medida que profundizamos más, nos lleva al polvo, ¿no? Cómo se va creando ese material, ¿no? Que realmente nosotros lo vemos en Génesis, hay esa analogía, ¿no? Que realmente Dios tiene esta habilidad, ¿no? De poder crear de la nada, realmente construir, digamos, un material y de ese material, pues, dar realmente vida, ¿no? Entonces, veo que, y algo que quería destacar aquí es que el espíritu se mueve y claro, luego cuando escuché la canción, claro, llevaba lo mismo, ¿no? O sea, hay cosas que nos llevan, el espíritu lleva al mismo mensaje, a cosas que tienen en común, ¿sí? Entonces, claro, justamente cuando la escuché, digo, yo también me hizo pensar en la creación, o sea, nos lleva al Génesis, ¿no? Entonces, realmente cuando le pedimos a Dios, realmente el Espíritu, Dios se manifiesta y hay realmente hay un camino, ¿no? Y la idea es poder descubrir ese camino, ¿sí? Sigamos, por favor. Les voy a pedir que leamos, por favor, Jeremías 18, 2.
dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces aquí algo que dices, ¿quién era Jeremías? ¿No? Jeremías era un enviado de Dios y le dice, levántate y ve. Y claro, aquí vemos que en este versículo, obediencia y acción, ¿sí? Entonces, algo que me gustaría destacar es que cuando nosotros queremos realmente que suceda cosas en nuestra vida, tenemos que ser obedientes, porque en todo lo que nosotros vemos en los hijos de Dios y cómo se manifiesta, siempre es con obediencia, ¿sí? Primero dices, hay obediencia, ¿no? Entonces, si yo quiero que me vaya en la vida bien, ¿qué tengo que hacer? Es ser obediente. Y luego, digamos, ya por el paso siguiente es esa obediencia ponerla en acción, ¿sí? Porque claro, si es que yo estoy en casa o no me muevo para algo, realmente es muy poco probable que realmente suceda algo en mi vida, ¿sí? Entonces, aquí en este versículo quería destacar que Jeremías no le preguntó a Dios, es que es muy temprano, ¿no? O es que me da pereza, o es que tal, ¿no? Simplemente escuchó la palabra de Dios y lo puso en acción, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede cuando escuchamos, somos obedientes y ponemos en acción lo que Dios nos dice. En el 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Sigamos, por favor. Entonces aquí vemos justamente, igualmente sigue la obediencia. También vemos que cuando él va donde el alfarero, primero dice, él ya estaba trabajando, ¿no es cierto? Entonces vemos que realmente el alfarero lo más probable era que una persona que madrugaba, ¿no? Porque él ya, o sea, él fue y ya estaba trabajando, o sea, entonces dice, Dios utiliza a sus hijos incluso para analogías de cuando están haciendo lo correcto, ¿no es cierto? Nosotros aquí en la iglesia podemos ver muchas personas que tienen esa habilidad o esa capacidad de poder obedecer y nosotros simplemente el hecho de compartir ya nos están transmitiendo justamente ese buen hacer, ¿sí? Como el alfarero, simplemente él estaba trabajando y cuando le manda, Jehová le manda a Jeremías, sabía que el alfarero iba a estar en su sitio, ¿sí? Entonces la idea es nosotros proyectarnos, digo, y preguntarnos con la canción que nos decía, ¿no? Y preguntarnos, ¿estamos en nuestro sitio? Si no estoy en mi sitio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es obedecer. ¿Cómo obedezco? Justamente es aprendiendo y conociendo al Señor. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, eso nos va a llevar a un segundo paso que es cuando el alfarero estaba haciendo la vasija, se desplomó, digamos, y el acto inmediato, ¿cuál fue? Fue volverla a hacer, ¿no? Entonces, a veces nosotros hay cosas, en la vida esto se aplica, ¿no? Que estamos avanzando y hay muchas situaciones, hay situaciones muy complejas, a veces emocionalmente, a veces en el trabajo, en cualquier ámbito de nuestra vida, hay situaciones que realmente son complejas. Entonces, a veces yo creo que tomamos el papel de quejarnos, de decir es que porque a mí y todo, ¿no? Y cuando en realidad, como vemos en el alfarero, lo que hizo es, hubo una equivocación, sin pensarlo, son segundos de rehacer, ¿sí? Entonces, yo creo que este es el camino que nosotros podemos ver en esta analogía, ¿no? De cuando nos sucedan cosas, es listo, tengo mi tiempo de comunión con Dios y eso cuando, o sea, se va a ver reflejado cuando sucedan cosas alrededor de nuestra vida, porque siempre va a haber alguna situación, la cuestión es cómo lo paso. Normalmente yo suelo hablar con los jóvenes, a veces me han buscado para a veces algún consejo y claro, hay cosas que dice, todos estamos sometidos a las mismas cosas, a la tristeza, a la alegría, a la pena. La cuestión es cómo supero eso, ¿no? Yo, bueno, el año pasado mi padre falleció. Créanme que esta experiencia ha sido una de las más complejas.
disculpen, en serio que no. Realmente fue un año muy complejo porque eh, había momentos que uno no quería hacer nada, ¿no? Y en los momentos más complejos uno puede ver el poder de Dios. Ni disculpe de ser. Muy bien. Como vemos, Dios en las situaciones más complejas puede rehacer, ¿no? Y en ese sentido, y compartía esta parte de mi vida porque Dios rehizo mi pensamiento y hay cosas que, digo, mi padre fue una persona muy trabajadora, muchas gracias, y siempre en lo que hacía buscaba ser el mejor. Y este año estaba yo haciendo una maestría y, y cuando no tenía ganas me acordaba de esto, ¿no? Entonces rehice este pensamiento de recuerdo de mi padre. Cuando no tenía ganas, digo, él hubo momentos que no tenía ganas, pero se esforzó. Y hizo que ese recuerdo sea una motivación. Entonces, realmente este pensamiento me ayudó para poder seguir avanzando, ¿sí? Y cuando uno, digamos, está en una situación más compleja, es cuando se acerca a Dios y Dios le revela y reconstruye justamente ese pensamiento y ese recuerdo ya no es de pena o de excusa a veces de no avanzar en lo que tengo que hacer, sino más bien es algo que se toma como fortaleza, ¿no? Entonces, es por eso que les quería compartir este testimonio, ¿no? Que Dios realmente tiene poder y puede actuar en las situaciones más complejas y transformar de algo malo algo bueno, ¿sí? Claro, aquí vemos que dice, ¿por qué le dice que vaya al alfarero? Y justamente es para que pueda ver que primero él estaba haciendo lo que tenía que hacer y de esa equivocación, de eso malo, realmente el alfarero pudo realmente hacer algo nuevo, ¿sí? Aquí me gustaría mencionar, sigamos por favor, aquí está lo que es, en los 10 mandamientos tenemos el mandamiento más largo. ¿Alguien me podría decir quién es? ¿Qué mandamiento es el más largo? El 4, ¿no es cierto? Justamente dice, el cuarto habla de lo que es el Santo Sábado, ¿no es cierto? El día de reposo, que todo el mundo eso es como que le damos mucho énfasis, es como que, o sea, cuando hablamos de sábado, hablamos de Isaías, o sea, tenemos mucho argumento de sábado. Pero claro, hay algo que me gustaría destacar aquí, y justamente es en el 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Claro, nosotros sabemos que el séptimo día tenemos que descansar, pero los otros 6 están en los mandamientos y nos dice qué hacer, que es trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, nosotros como hijos de Dios, realmente tenemos 6 días para, o sea, y están los mandamientos, y es algo que nos puntualiza, ¿no? De trabajar y hacer nuestra obra, ¿sí? Entonces, ¿por qué, digamos, destaco esto? Porque mientras nosotros estamos ocupados, mientras nosotros estamos trabajando, realmente nuestra mente no va a estar divagando. Cuando nuestra mente divaga es donde se empieza el pecado. No tenemos los ejemplos justamente bíblicos de cuando estaba durmiendo y encontró a la mujer, ¿no? Que estaba bañándose, David. Ok, entonces vemos cómo realmente
cuando él no estaba haciendo lo que tenía que realmente hacer, que es estar con su ejército, estar trabajando, digamos, en su pueblo, realmente viene el pecado, ¿no? Entonces, esto también se puede aplicar a nosotros, ¿no es cierto? Nosotros en los mandamientos dice que tenemos que trabajar y hacer también nuestra obra, y es importante que nosotros nos empoderemos de eso, porque a veces yo creo que si hay un pensamiento de autojustificación y de relajación de que no, es que como que el dinero no es algo tan bueno, no es algo tan positivo, ¿no? Dice, no, pero dice, Dios también nos dice que el trabajador es digno de su salario, ¿sí? Entonces hay cosas que no tenemos, yo creo que, digamos, confundir, ¿no? Que si nosotros nos esforzamos, porque está en los mandamientos que tenemos que trabajar y eso hay una recompensa, puede ser económica, puede ser satisfacción, o sea, puede ser muchas recompensas de acuerdo a lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros, y esto va un poco más con los jóvenes, ¿no? Que nosotros nos esforcemos porque estamos en una edad productiva y Dios en su palabra, en los 10 mandamientos escritos por Él, nos dice que trabajemos, ¿sí? Y esto es importante que nosotros no nos relajemos o vayamos a medio gas con este tema. Sabemos el sábado y le damos hincapié, sí, pero también nos dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿sí? Continuemos, por favor. Tenemos en Jeremías 18, 5, 6. Le voy a pedir que, por favor, me ayude alguien leyendo. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Muchas gracias. Me gusta que haya sido un anciano, ¿no? Con autoridad. ¿No? Entonces, realmente vemos que le manifiesta a Jeremías que realmente Dios tiene el poder de rehacer, ¿no? De rehacernos, como dígase, en nosotros en su mano, Dios tiene esa capacidad de rehacernos y realmente poder transformarnos, ¿sí? Entonces, de nuevo dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros. Repito, dice, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros sabemos que somos el Israel espiritual, ¿no es cierto? Entonces nosotros como Israel espiritual sabemos que nosotros en las manos de Dios, Él nos puede transformar, ¿sí? Todos aquí venimos por alguna necesidad, a veces puede ser emocional, física, quizá a veces material, pero la cuestión es que nosotros en manos de este alfarero, en manos de Dios, realmente podemos realmente ser transformados. Dios tiene ese poder, ¿sí? De transformarnos. A veces uno duda, ¿no? Porque dice, a veces uno se encuentra en una situación cómoda, en una situación que realmente está bien, ¿no? Pero claro, nosotros en esa situación a veces no vemos el poder de Dios, ¿no? Y más bien a veces, y es la pena, ¿no? Que a veces en las cosas negativas, en las cosas malas, es donde realmente vemos el poder de Dios, ¿sí? Entonces, yo les digo esto porque hay cosas que había pasado en mi vida y no sentía tanto esa necesidad, ¿no? Pero claro, el estar en situaciones muy complejas de, por ejemplo, la pena o el fallecimiento de una persona que ama, pues realmente sí es otro nivel de dolor, es otro nivel, ¿no? Incluso yo, póngase en esta parte, y digo, leía a veces lo que tenía que, para los exámenes, leía más de 10 veces, no se me quedaba nada, o sea, es algo que realmente nunca había experimentado, y claro, en esa forma, incluso, o sea, lo que es la concentración, ya les digo, leía como 15 veces, repetía, y luego de un rato ya no me acordaba, o sea, no fluía, digamos, el estudio, ¿no? Entonces, hubo, bueno, unos días que realmente le pedí a Dios que pueda darme concentración. Y yo digo, bueno, ahí pude ver ese poder de Dios que realmente se pudo avanzar, ¿no? Continuemos, por favor. Dios tiene el poder de rehacernos y reconstruirnos, ¿sí? Ahora se habla mucho sobre lo que es el poder. ¿Le podemos dar al siguiente? Regresemos.
Ok, ahora se habla mucho sobre el poder, ¿no? Se habla del poder femenino, bueno, en su época estaba el poder negro, digamos, hay ciertas cosas que a veces se habla, sobre todo de lo que es el poder. Y claro, cuando nosotros hablamos de poder, estamos hablando de la capacidad o facultad de hacer determinada cosa, ¿no? Eso es poder, ¿sí? Entonces, la idea y lo importante de esto, y lo destaco, es porque nosotros a veces, en lo que es la sociedad, manifiesta el poder, pero es el poder humano, ¿no? Sin ese entendimiento de saber de dónde viene el poder, ¿sí? Entonces, Dios tiene el poder de rehacernos, transformarnos, y es importante que le demos el mérito a Él, ¿sí? Porque ahora se habla mucho del empoderamiento, hay muchas empresas igual que de productos que son de escala, ¿no? Que trabajan sobre esta idea del poder. El poder está en ti, ¿no? De hecho, se trabaja mucho inconscientemente lo que es esta parte del New Age, ¿no? Que el New Age a veces uno piensa que no le afecta, ¿no? Pero, por ejemplo, en programación neurolingüística, ¿no? Está incluido ahí el poder de la palabra, ¿no? Y o sea, inconscientemente nos hace alejar de realmente dónde está el poder y la solución, ¿sí? Yo, por ejemplo, hay cosas que yo he estudiado, lo que es programación neurolingüística, me gusta, digo, pero claro, una cosa es que lo conozca, ¿no? Como un conocimiento, pero otra cosa es que yo diga, ok, el poder viene de Dios, ¿no? Entonces, ya hay cosas que a veces no somos conscientes que sí tenemos la influencia, digamos, lo que es de las personas y digamos, de algo que no es divino, ¿no? Hay una influencia, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros seamos conscientes de eso. Digo, cuando hablaba de lo que es programación neurolingüística, no era consciente que dentro de lo que es la programación neurolingüística estaba, digamos, este fin de puedo conseguir las cosas a través del lenguaje que utilizo. Digo, y es algo que se puede utilizar como algo bueno, pero claro, lo importante es saber que detrás de todo eso siempre está Dios y darle, digamos, lo que es la honra y gloria a Él, ¿sí? Entonces, ya les digo, en una sociedad que está lleno de empoderamiento, se habla mucho de poder, que nosotros tengamos claros que el poder viene de Dios, ¿sí? Continuemos, por favor. Entonces, aquí hago una pregunta, dice, ¿cuál es la riqueza de Dios? ¿No? Entonces, aquí justamente dice, la riqueza de Dios, continuemos, por favor, vemos que es su construcción, ¿sí? Es su universo, su creación. Ese es el poder de Dios. O sea, el poder de Dios es tener la capacidad o la facultad de hacer determinada cosa. Realmente dices, ese es el poder más grande que realmente Dios tiene, ¿no? El poder tener esa capacidad de crear el universo, crear el mundo, ¿no? Y hay un ejemplo que me gustaría destacar, es en YouTube hay algunos videos virales, ¿sí? Y en esos videos virales hay una persona que va a sitios, digamos, donde prevalece lo que es la ciencia, ¿no? Entonces, y les hace preguntas sobre Dios, ¿no? Y dicen, oye, ¿tú crees? Y hay un video que dice, ¿tú crees que realmente un libro se puede crear al azar? ¿Tú crees que unas letras, esas letras se ordenen y ese orden conlleve a un párrafo y ese párrafo lleve a un capítulo y ese capítulo lleve a un libro y ese libro puede ser creado por el azar? Y claro, lo primero que dicen, no, pues, o sea, obvio, ¿cómo me vas a preguntar eso? O sea, incluso, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puedes creer que lo que es las células o el ADN que tiene su codificación puede ser creado al azar? O sea, utilizando tu lógica, dices, o sea, para ti es más factible que se haga, o sea, que se cree el ADN con toda su composición y todo su orden, que se haga un libro, ¿no? Entonces ahí vemos que justamente lo que es el pensamiento humano es selectivo de acuerdo a lo que quiero yo creer, ¿sí? Entonces nosotros en este caso, normalmente cuando les das estas preguntas, claro, se quedan sin argumento, ¿no? Porque dice realmente ese poder de creación, si estamos hablando de un libro, ¿no? Que
realmente es algo más efímero, más sencillo que el ADN, que el cuerpo humano, que toda toda su complejidad. Entonces ya realmente hay argumentos que simplemente es porque yo quiero, ¿sí? O sea, porque yo quiero creer esto y me siento más cómodo, ¿no? Pero en realidad la lógica le está diciendo otra cosa, ¿sí? Aquí justamente dice, nosotros volvemos al Génesis, ¿no? En Génesis 1:26, ¿qué nos dice? Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El 27 también, por favor. Perdón. Sí, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya, ahí está 27. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces vemos que cuando nosotros decimos a imagen y semejanza, nos vamos más a la parte física, ¿no es cierto? Es como que sí, Dios tuvo que haber tenido una apariencia como física como nosotros, ¿no? Y es lo que normalmente viene a nuestra mente. Pero también nosotros tenemos características del creador, ¿no? Entonces, esas características justamente dice ese poder que tiene Dios, también tenemos esa semejanza de, ¿no? Porque nosotros tenemos poder. Ok, como concepto dice poder, ¿qué es? Capacidad o facultad de hacer algo. ¿Tenemos el poder? Sí. Conceptualmente sí tenemos poder. La cuestión es que nosotros sepamos que el poder viene de Dios, porque nosotros somos obra a imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, hay cosas que Dios nos ha heredado justamente. Nosotros dice, en Mateo, ¿qué dice? Somos real sacerdocio, nación santa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una heredad, ¿no es cierto? Y como heredad, justamente tenemos poder. Pero ese poder es una facultad que realmente viene de Dios, ¿sí? Por herencia, nosotros porque somos imagen y semejanza. Por eso es que hay ese poder o esa capacidad, esa facultad de poder hacer algo. Y claro, con el poder de Dios realmente los objetivos cambian, ¿no? Porque, claro, dice, hay muchas personas que en el mundo han podido generar o hacer ciertas cosas, pero claro, los objetivos en el Señor ya no es algo por el yo, sino es más por el prójimo, por la sociedad, ¿no? Y ahí, digamos, radica la diferencia, porque dice, si tenemos el poder de hacer algo diferente en el mundo, en la sociedad, realmente ya no es algo que venga de mí, sino ya viene por Dios y eso se nota luego ya en cómo lo hago, ¿no? Porque el fin justifica los medios. No, no. Ok, pero claro, si es que nosotros hablamos en otro contexto, esto es más que aceptado. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para llegar a según qué objetivos, ¿no? Entonces, nosotros hay cosas que, digamos, tenemos una cosmovisión porque nos reunimos cada sábado, crecemos, conocemos a Dios y eso nos hace que nuestros objetivos realmente ya no sean solo por uno, ¿no? O según el pensamiento de uno, sino más bien por el de restos de personas. Algo que, por ejemplo, yo veo a mi hermano Israel, digo, él está trabajando ahorita en lo que es la obra, veo que está con la junta, ¿no? Y le están conociendo lo que es la junta, está apoyando, le piden mucho, digamos, asesoramiento. Y yo digo, él por hacer el bien, realmente Dios le abre más puertas, ¿no? Y créanme, yo tengo la bendición que mi hermano, o sea, tenerle tan cerca y ver eso de primera mano que me motiva, ¿no? Porque a veces uno dice, chuta, es que las cosas de Dios, a veces uno hasta se siente cansado, ¿no? Digo, es que no tengo tiempo, es que estoy haciendo una cosa, lo otro, ¿no? Pero claro, más bien uno cuando le dedica tiempo a Dios, Dios se manifiesta con su poder en su obra y pone en uno el hacer su obra, tiene mucha más bendición. Amén. Y la bendición no solo llega en algo material, sino en cosas que, por ejemplo, con Israel íbamos a Ibarra, viajamos el jueves, y claro, nosotros viajábamos, decíamos, oye, hay cosas que para, digamos, el poder de la argumentación que ahora se habla, ¿no? Justamente cómo se desarrolla, ¿no?
con este tipo de, digamos, de cosas, de hablar, de plantear ideas, de servirle a Dios, ayuda, digamos, indirectamente, luego en la vida cotidiana, ¿no? Porque dice, si es que yo realmente hay cosas o capacidades que Dios nos da y no las desarrollamos, ¿qué pasa? Se atrofia, se pierde, ¿no? Entonces, Dios realmente, digamos, nos da ese poder de poder actuar, de poder hacer su obra, y cuando nosotros hacemos la obra, nos enriquecemos. Amén. Nos da contactos, nos da, si teníamos miedo a hablar, nos ayuda realmente a romper ese miedo. Si es que tengo a veces, digamos, problemas de hablar con las personas, de confrontar, Dios quita ese miedo. Pero claro, ¿cómo quita ese miedo? Actuando, ¿no? Y mencionaba esto de mi hermano porque yo en el viaje íbamos a decir, oye, ¿cómo el predicar ayuda a poder plantear las ideas justamente con la junta que él ha estado, con todos? Dice, oye, y me siento tranquilo. A veces las personas dicen, han estado como que nerviosos, yo tranquilo. Oye, y claro, pero mirando de dónde viene esa tranquilidad es porque sábado se está preparando para poder servirle al Señor, ¿no? Entonces, yo esto lo menciono y destaco porque mientras nosotros más servimos a Dios, más se desarrollan nuestras capacidades. Amén. ¿Sí? Ok. Bueno, hablábamos que el poder lo tiene Dios y nosotros lo tenemos porque somos imagen y semejanza de Él, ¿sí? Aquí quería sacar algunos versículos que hablan sobre el poder y cómo podemos ver eso manifestado, ¿no? Les voy a pedir que alguien me ayude en 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Israel, le voy a pedir que me lea a alguien que prepare 2 de Corintios 12:9. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, entonces aquí, ¿qué vemos que nos da? Poder. ¿Poder de qué? Del dominio propio. Poder del dominio propio. Entonces, justamente dice, ¿poder qué era? Capacidad o facultad de hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, si nuestro problema está en el dominio, pidámosle a Dios para que justamente tengamos la capacidad o facultad de dominar nuestro apetito, ¿sí? Entonces, Dios tiene ese poder, ¿no? De poder nosotros, la parte más compleja, creo, del ser humano es la alimentación. Porque, claro, dice, no está, digamos, alineado con algo malo. Porque cuando hablamos de promiscuidad o de sexo, dices, ya hay un contexto y te dice, oye, eso es malo. Y es fácil de identificar. Pero, claro, la alimentación, dice, no, no es malo comer, ¿no es cierto? La cosa es cuando no lo hago, digamos, con ese propósito de nutrición, de poder o valorar o decir que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando no lo hago desde esa concepción de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, justamente no tengo esa habilidad de refrenar mi apetito y luego eso conlleva en problemas de salud, ¿no? Entonces, les voy a pedir que alguien me ayude con 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas gracias. Vemos aquí realmente es algo maravilloso, ¿no? Porque yo si pregunto a cada uno de aquí presente, va a decir, yo tenía esta debilidad y Dios me dio el poder para que esa debilidad ahora sea mi fortaleza, ¿no? Porque dices, yo hay cosas que he podido compartir con jóvenes y claro, yo tenía ciertas debilidades y esas debilidades ahora son fortalezas que puedo compartir, ¿no? Y eso, de hecho, el poder compartir, uno le sigue motivando para mantenerse en eso. So, a veces, ¿cómo es la psicología humana, no? Que realmente dices, la forma de ayudarse a uno no es mirando a uno, no es mirando, ay, pobre yo, no, es mirando lo que es las necesidades del prójimo y ahí puede hacer algo. Porque mientras uno habla, justamente, o da la sugerencia, el consejo, primero se fortalece uno y también se compromete también con uno y con la otra persona,
Porque dice, claro, si yo le estoy diciendo, oye, no hagas esto, lo que no puede ser que yo al día siguiente luego esté haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces vendría a ser más, digamos, hipócrita, ¿no? Entonces, ese compromiso realmente de poder compartir lo que Dios o el poder que Dios nos dio para cambiar esa debilidad en fortaleza, digamos, es algo digno y lindo de destacar, ¿no? Vamos a leer también, por favor, Primera de Crónicas 29:12. Primera de Crónicas 29:12. Si tiene alguien que me ayude, por favor, sí. La riqueza y la gloria procede de ti, y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está grande. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos otro versículo que nos dice, en tus manos están la fuerza y el poder. De nuevo, ¿qué era poder? Capacidad o facultad de hacer algo, ¿no? Entonces, realmente aquí bíblicamente sabemos que el poder viene de Dios y no del yo, ¿no? O de cosas que nosotros podamos hacer. Continuemos, por favor. Tenemos Romanos 15:13, dice, que el Dios de la esperanza les llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí ya se manifiesta el poder en ¿quién? En el Espíritu Santo. Entonces nosotros cuando pedimos al Espíritu Santo que muera en nosotros, cuando realmente queremos hacer algo, vemos que el Espíritu también tiene poder para realmente cambiar o rehacer, ¿no? Continuemos, por favor. Ok, este es el último versículo. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, aquí ya vamos más a lo literal, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que va a derramar sobre nosotros, ¿qué? Poder. ¿Y qué va a pasar con ese poder? Dice, serán testigos, ¿no? Entonces, bíblicamente sabemos que Dios nos da poder. Entonces, cuando hablamos de poder, es algo que es del Señor, que por imagen y semejanza nosotros tenemos ese poder y que es dado por el Espíritu. Y cuando es dado ese poder por el Espíritu, realmente somos testimonio vivo, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿queremos ser testimonio vivo de ese poder? Amén. Amén. Continuemos, por favor. Ok. ¿Cómo podemos obtener ese poder? La única forma de conocer ese poder es a través de la palabra. No hay otra forma. Porque a veces, claro, vamos, ahora las tendencias más actuales, ¿no? Son justamente el Zen, todo esto del yoga. El yoga está, o sea, en todo lado, ¿no? Entonces, la meditación. Dice, la diferencia de la meditación en Cristo y la meditación que está en la sociedad es que la meditación en otros, digamos, conceptos o en otras áreas lo ven como poner la mente en blanco, ¿no? En cambio, la meditación en el Señor siempre es consciente. Esa es la diferencia. Cuando nosotros, el Señor dice, la palabra se revela de revelación en revelación, es decir, de un versículo con otro versículo y con el contexto, ¿no? Nosotros estudiamos la palabra así, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma que nosotros meditamos en el Señor, siempre de forma consciente. Otras tendencias, ya digo, yoga y tal, es que tienes que poner la mente en blanco y claro, esa mente en blanco en realidad se abren puertas, ¿no? Puertas que de lo desconocido. De hecho, en lo que es los budistas, ellos trabajan para tener experiencias con los espíritus. O sea, ellos literalmente buscan a otros espíritus y buscan tener ese contacto con espíritus, ¿no? Entonces vemos que dice, hay otro poder también, ¿no? Entonces, aquí lo importante y quería destacar es que nosotros con la palabra es la única forma de conocerle a Dios y conocer su poder. Porque claro, dice, al final de los tiempos, ¿qué va a pasar? Que muchos dirán, Señor, Señor, en ti
hicimos milagros, ¿no? En tu nombre hicimos milagros. Pero, ¿y qué les dice el Señor? Apartados. Apartados de mí, Hacedores. hacedores de maldad. Entonces, claro, aquí vemos que hay poder. Lo importante es que nosotros sepamos qué poder utilizamos o de dónde viene el poder. Entonces, para estar seguros, podemos realmente estudiar su palabra, porque ahí nos va a despejar muchas cosas y decir, poder identificar realmente de quién es ese poder. ¿Sí? Ok. Aquí terminamos, ¿no? Ok. Les agradezco mucho, hermanos. Esperamos que este tema nos sirva para el día a día y que realmente podamos ser testimonios vivos del poder de Dios. Amén. Agradecemos a Paul por tan hermoso sermón. Y ahora vamos a entonar el himno Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que Jesús, mi Señor.
En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Padre amado, muchas gracias te damos por este hermoso sábado que usted nos ha regalado, por la oportunidad, Señor, de poder escuchar este sermón, Señor. Tu palabra que en esta mañana, Señor, ha sido dada, que pueda permanecer en nuestros corazones, Señor, y que también tengamos ese poder que venga de ti, Padre, para poder hacer tantas cosas y que sean, Señor, puestas por tu dirección. Amén. Muchas gracias por todas las personas que están aquí, Padre, y por todas las personas que también se conectaron a escuchar de ti. Pedimos que tú nos sigas bendiciendo en todo este sábado y que tu amor y tu bendición siempre esté con nosotros. Cuídanos, Señor, y líbranos de todos esos males que están afuera, Padre, y que podamos ir a nuestras casas y también en la tarde regresar. Muchas gracias, Señor, por la semana que hemos tenido, por los temas, Padre, que podamos ponerlos en práctica y que tú seas, Señor, dirigiendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.